Hermanos, un gusto estar con ustedes esta noche. Una noche como esta, pero hace más de 2000 años, Jesús, recién resucitado, se le presentó a los discípulos en el aposento alto. Los sorprendió con su presencia y les habló diciéndoles que al soplar sobre ellos recibían el Espíritu Santo. Este es uno de los versículos que más me gustan para mostrar de dónde proviene el Espíritu Santo. Cuando leemos Consolador, que el Espíritu Santo es el Consolador, también en el libro de Juan, no es claro de dónde proviene. Pero cuando leemos en Juan 20:22 que Jesús sopló sobre los discípulos su espíritu y les dijo: tened el Espíritu Santo, eso es incontrovertible. No hay otra forma de entenderlo. El Espíritu Santo salió de adentro de Jesús. Es más, tanto el comentario bíblico como el comentario de Elena de White sobre ese punto nos dicen que esas fueron las primeras gotas de la tremenda lluvia que habría de ser derramada 50 días después. Así que el derramamiento del Espíritu Santo es el derramamiento del Espíritu de Cristo, relacionando 1 más 1 es 2. ¿Y por qué digo estas cosas para empezar? Porque el problema que tenemos para explicar la verdad del Padre y del Hijo, y para explicar muchas cosas de la Biblia, es que la gente en general no entiende lo que lee. Jesús tenía ese problema también, así que no es un problema nuevo, no es un problema de esta generación ni de la anterior. En la época de Jesús también existía ese problema. La gente leía una cosa e interpretaba otra, de acuerdo a su forma de pensar, de acuerdo a cómo habían sido formados. Por eso muchos se apartaron de Jesús cuando se dieron cuenta de que el ministerio de Jesús no coincidía con lo que ellos creían que tenía que hacer el Mesías. Y el hermano que oró recién, creo que es tocayo mío, creo que Daniel se llama, ¿no? Castelblanco. Él mencionó a Juan capítulo 17. Y es que esa oración de Jesús habla de muchas verdades que nosotros tenemos que entender y que no entendemos. La primera verdad está al principio del capítulo 17, del versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Estudiando esto, muchos se han convencido de que la Trinidad es falsa. Pero esta oración de Jesús continúa hablándole al Padre y pidiéndole por sus discípulos. Ese grupo de hombres indoctos que no tenían estudios, pero que lentamente a través de los meses y esos pocos años que estuvieron con Jesús, iban a ser transformados. Después de una tremenda experiencia, después de persecuciones, después de debilidades, después de traiciones, porque no nos olvidemos que el único traidor no fue Judas. Pedro también traicionó a Jesús. Y si lo miramos de un aspecto más amplio, todos los discípulos que se decían amigos de Jesús lo dejaron solo, menos Juan. Por eso todos ellos tuvieron que pasar por grandes tribulaciones y morir como mártires, porque no supieron mantenerse fieles en el momento en que tenían que mantenerse fieles. ¿Quién es el único que no murió como mártir? El único que se mantuvo fiel junto a la cruz, que no huyó. Y ese es Juan. Y Juan no murió martirizado. Pasó por
un caldero lleno de aceite hirviendo, así dice la historia, pero no pudo ser ajusticiado por el Imperio Romano. Así que lo desterraron a la isla de Patmos para que muriera de viejo. Y murió de viejo, tenía más de 90 años, tal vez haya llegado a los 100 años de edad, Juan. Vamos a leer en Juan 17 parte de lo que Jesús le pide a su Padre. Dice el versículo 9: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Qué lindo que Jesús diga que Él fue glorificado en uno de sus hijos. Y qué lindo que sería que fuéramos nosotros los que nuestra vida glorificáramos a Jesús. No todos los que dicen que ser seguidores de Jesús lo glorifican en sus vidas. Algunos le dan vergüenza al Señor. Pero Él le dice al Padre que ruega por estos que Él le dio. Dice el versículo 12: cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Está hablando de Judas, el que se había de perder, pero todos los demás fueron salvados. Y es lo que el Señor quiere de todos sus hijos, que sean salvos. Él no quiere perder a nadie, pero tampoco quiere que pierdan su libertad. Dice el versículo 13: ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Mi hermano, el Señor no va a hacer nada por librarnos de las acechanzas del enemigo si nosotros voluntariamente nos ponemos en el camino del enemigo. Pero Él va a hacer todo para que el enemigo no pueda triunfar sobre nosotros si nosotros nos ponemos bajo sus alas. Dice el versículo 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Cuál es la única salvaguardia que tenemos? La palabra de Dios. Allí es donde está la verdad. Y tenemos que estudiarla en profundidad y buscar cualquier tipo de tergiversación que el enemigo haya podido poner. El enemigo siempre quiso torcer la palabra de Dios. Ahí tenemos también en Primera de Juan 5:7, un agregado, un versículo agregado por manos espurias que no pertenecían a ningún profeta, a ningún apóstol, pero que se tomaron el atrevimiento de introducir en el texto bíblico palabras humanas que no pertenecían a lo que Juan había escrito. Pero la palabra de Dios, investigada a fondo, y especialmente el Antiguo Testamento. ¿Por qué digo especialmente el Antiguo Testamento? Porque sabemos que el Antiguo Testamento no ha cambiado a través de los siglos. Nadie ha metido la mano para cambiar ningún versículo del Antiguo Testamento. Así como Dios se lo dio a los hebreos, a los judíos, ellos lo conservaron. Por eso Dios eligió a los judíos, porque sabía que iban a conservar fielmente su palabra. No pasó así con los griegos o con la cultura griega, que se tomaron la libertad de cambiar algunas
palabras que ellos consideraban que no eran apropiadas y hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Por eso tenemos que ser cuidadosos, porque hay muchos que ponen los dedos allí para cambiar partes de la Biblia que no les convienen, eliminar versículos. Hay algunas Biblias, bueno, no es el tema de hoy, pero hay algunas Biblias que, por ejemplo, la declaración de el tesorero, que es el que iba en el carro y Felipe se le acerca para explicarle la palabra de Dios, cuando le dice de ser bautizado, Felipe le dice, si crees, bien puedes. Y el tesorero de la reina Candaces dice, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y en algunas Biblias modernas eso ha sido eliminado. Y uno dice, ¿por qué? Porque si es una declaración fundamental. Pero siempre hay gente que está tratando de disminuir el carácter, el lugar de Cristo en las Escrituras y hacerlo pasar por un simple profeta y no por el Hijo de Dios, como dice. El capítulo 5, por ejemplo, de Juan está lleno de estas palabras. Jesús presentándose a sí mismo como el Hijo de Dios. Pero bueno, ya vamos a llegar al versículo que todos estamos esperando. Es el versículo 21. 20 y 21. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo antitrinitario este también, porque muestra, junto con muchos otros versículos, muestra que el Padre es el que envía al Hijo. O sea, el Padre tiene más autoridad que el Hijo, que Jesús. Jesús lo dice aquí, tú me enviaste. Y lo que dice el versículo 21 es casi, podríamos decir, el leitmotiv de esta reunión. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y este es el tema que nos convoca. ¿Cómo ser uno si somos muchos? Porque alguno podrá decir, bueno, el Padre y el Hijo eran solo dos, y uno era el Padre y el otro era el Hijo, y el Hijo salió del Padre, así que en realidad eran uno, como Adán y Eva eran uno. Pero nosotros somos un montón, somos muchos y no podemos ser uno. ¿Cómo podríamos ser uno? ¿Cómo podríamos fundirnos unos en otros? Pero la verdad es que el texto no dice que nos fundamos unos en otros. Porque lo que nos está diciendo el Señor es no que nos hagamos una masa informe, que nos revolvamos todos en una masa compacta. No es eso lo que dice. El texto lo que dice es que cada uno de nosotros, conforme a como somos, seres individuales con características individuales, para ser uno no hay que dejar de lado sus características. No es que Daniel Cúcaro se va a transformar en Emanuel Vallejos o al revés, o Carlos Cabello se va a transformar en el pastor Leonardo Robles. No es así. Lo que Dios quiere es que nosotros entendamos el lugar que tenemos que cumplir en este hermoso plan que Él ha desarrollado. Y no es transformarnos en una masa informe como la masa del pan, donde se junta la levadura con la harina, con la sal y con el agua. Y se amasa todo y ahí tenemos un pan. No es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que cada uno de nosotros con nuestras características nos
amoldemos unos a otros de la misma manera que las distintas piezas de un puzzle o un rompecabezas, acá le decimos rompecabezas, creo que se puede entender, probablemente son esas imágenes formadas por un montón de pedacitos de imágenes que se unen todas y forman la imagen grande. Y cuando uno ve la imagen grande armada, no ve los pedacitos, los ignora, ya no tienen importancia esos pedacitos. Lo que verdaderamente importa es la imagen que formaron. Por eso el Señor dice que se unan ellos de tal manera que la imagen que muestran al mundo sea mi imagen. Que ellos me muestren a mí como yo te he mostrado a ti ante la humanidad. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Que nosotros entendamos el lugar que nos toca en este plan y cumplamos ese rol. Que nosotros seamos unos, unidos, buscando dónde encajamos. Hay personas que quieren estar en el primer lugar, pero no les corresponde ese primer lugar, porque ellos están diseñados por Dios para estar en otra parte del rompecabezas. Si ellos están a la izquierda y les corresponde estar a la derecha, la imagen no se va a formar. Para eso se necesita que cada uno de nosotros sea humilde, que estudiemos, que le pidamos a Dios con sinceridad de corazón, muéstrame cuál es el lugar que tengo que ocupar. Señor, yo quiero hacer tu voluntad porque quiero llevar a otros a tus pies, porque quiero que otros te conozcan a ti como yo te conozco. ¿Y cómo podríamos nosotros decirle a alguien, yo quiero que otros te conozcan a ti como yo te conozco si no te conozco? Si no te conozco, no te he escuchado hablar, no he escuchado tu voz, no te he visto en el canto, no te he oído en el canto de los pájaros, no te he visto en las maravillas de la creación. Porque vivo en una ciudad. Las ciudades son confecciones de hombres. Es muy difícil ver a Dios en la ciudad. No digo imposible, porque Dios quiere manifestarse ante sus hijos, pero es muy difícil. Edificios altos, cemento, vidrio, plástico, ladrillos, asfalto, luces artificiales por todos lados que no dejan ver el universo que Dios ha creado, que se puede ver en una noche estrellada aquí en el campo. Esta noche, hoy por ejemplo, la noche es maravillosa, totalmente estrellada y despejada. Hoy no hay tormentas, hoy no hay relámpagos, que también nos hacen acordar de Dios. Pero cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Porque le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Y así el Señor nos va mostrando cómo es Él y nos va transformando a su imagen y semejanza. Cuando el mundo ve la imagen que se está formando en ese rompecabezas, quiere formar parte también porque es una imagen hermosa. Y entonces el mundo se acerca a esa imagen hermosa que ellos desconocen, porque nunca la vieron, porque nunca se les presentó tanto amor. Ese amor que también en Juan capítulo 3, versículo 16, se manifiesta a través del Hijo, el amor del Padre a través del Hijo, que nosotros no alcanzamos a transmitir, porque no lo entendemos. Abraham lo entendió, pero nosotros no lo entendemos y gracias a Dios que Dios no nos pide a nosotros que sacrifiquemos a nuestros hijos, porque no podríamos. No tenemos la fe de Abraham y tampoco es necesario. Dios no lo hace con cualquiera. No le pide a cualquiera que sacrifique a su hijo.
Se lo pidió a Abraham porque tenía que formar desde la descendencia de él un pueblo. De la misma forma quiere formar un pueblo a través de nosotros, a través de nuestra unidad. Un pueblo grande que esté preparado para dar el mensaje final. Un pueblo fiel. En este momento de la historia del mundo, en este momento de la historia de la cristiandad, Satanás está trabajando con odio hacia los verdaderos hijos de Dios. A medida que él va detectando que alguien es fiel a Dios, lo saca de las iglesias, lo saca del camino para que en realidad no puedan dar testimonio de la verdad. Pero ¿saben qué hace Dios? Dios toma a esas personas y las coloca en lugares más elevados para que la luz de las personas que Satanás quiere destruir resplandezca. Los hijos casi no leen y al no leer, no estar acostumbrados a leer, los textos se les hacen difíciles. Porque comprender un texto significa retener en la mente todo un concepto que para las generaciones actuales es difícil si no saben leer de corrido. Por ejemplo, fíjense ustedes si dice así. Voy a leer Juan 17, versículo 2. Y lo voy a leer no como yo sé leer, sino como mucha gente sabe leer en este tiempo. ¿Cómo les has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste? Cuando terminaron de leer este versículo no saben qué era lo que decía al principio. Ya se perdieron. Y eso le pasa a mucha gente. Por eso es que tenemos permanentemente, quienes estamos predicando esta verdad del Padre y del Hijo y muchas otras cosas más, problemas con los que nos escuchan. Presentan versículos sacados de contexto sin haber analizado qué es lo que realmente está diciendo el versículo. No saben la diferencia entre el qué y el cómo, o el qué y el quién. La gente confunde el qué y el quién. Son dos cosas distintas, dos palabras distintas que nos dan dos conceptos distintos. Cómo y quién está hablando de dos cosas distintas. Por ejemplo, hay una cita de Elena de White que me compartió un amigo hace poco, a su vez se la habían compartido a él, donde Elena de White dice que no es dable a nosotros conocer la naturaleza del Espíritu Santo. Entonces se la mandaban a este amigo y le decían, ¿ves que no hay que averiguar qué es el Espíritu Santo? Porque este amigo le estaba hablando de que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Y me dice, Daniel, ¿qué hacemos con esta cita? Y agregaba otra cita más, donde Elena de White dice, creo que es de Hechos de los Apóstoles, donde dice que nosotros no tenemos que averiguar, que investigar qué es el Espíritu Santo. Entonces yo le dije, pero querido fulano de tal, no voy a decir el nombre, lo que está diciendo esta cita no tiene nada que ver con lo otro. Esta cita está diciendo que la composición del Espíritu Santo, de qué está hecho el Espíritu Santo, nosotros no lo podemos saber. Cuando Jesús dice en el versículo que leímos recién, Juan 20, 22, sopló el Espíritu. La palabra espíritu es igual que la palabra soplo, porque la palabra espíritu es neuma y neuma es aire. Neuma es
hálito, neuma es soplo. Entonces, cuando Jesús sopla sobre los discípulos, está soplando el soplo santo, el hálito santo, ¿no? Pero nosotros no sabemos qué es. ¿Es oxígeno? No, no es oxígeno. Es el hálito de Dios, santo. Por eso se le dice santo. Eso no podemos saber. Pero ese es el qué. El quién es el Espíritu Santo es otra cosa distinta. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el Espíritu de Dios el Padre o de Dios el Hijo. Esa distinción es difícil, casi les diría imposible de entender por la mayoría de los trinitarios. No la pueden entender. No la pueden entender como no la quieren entender, a esa diferencia. Lo mismo pasa con engendrado y creado. Todos los problemas que tenemos con muchísima gente que dice, ustedes creen que Jesús fue creado. Y nosotros decimos, no, creemos que fue engendrado. Es lo mismo. No, no es lo mismo. Es muy distinto. ¿Por qué no lo pueden entender? Porque no hay intención de comprender el texto. La gente no lo quiere entender. Y es muy difícil hacerle entender algo a alguien que no quiere entenderlo. Es como los ciegos, es como dice Jesús de la Odisea. La Odisea dice que sabe muchísimo, pero en realidad es ciega. No quiere ver lo que no le conviene ver. Esta es nuestra tarea, ser lo suficientemente inteligentes y pacientes para que el mundo pueda entender la verdad del Padre y del Hijo. Un único Dios verdadero y Jesucristo a quien Él ha enviado. Qué difícil que es entender esto. ¿Por qué? Porque durante centenares de años la mente de los cristianos ha sido formada en otro tipo de idea, la idea trinitaria, que es lo mismo que le pasaba a Jesús. Durante cientos de años los judíos habían formado la mente de esas generaciones diciéndoles que el Mesías venía para darles la libertad del yugo de cualquier opresor y transformarlos en la nación más importante del mundo y que ellos iban a reinar sobre todos los pueblos y que ellos iban a ser los que iban a mandar y ellos iban a ser los más ricos y ellos iban a ser ellos. Por eso no podían entender que otros pudieran recibir las bendiciones, como la mujer sirofenicia, por ejemplo, como la mujer samaritana, por ejemplo. ¿Por qué ellos van a recibir bendiciones? No forman parte de nuestro exclusivo grupo. Pero el Señor tiene sorpresas para todos aquellos que con demostración de fe, humildad de corazón, se acercan a Él pidiendo sabiduría. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Quiere vernos humildes, rogándole al Señor que abra nuestro entendimiento para seguir investigando su palabra y descubrir nuevas verdades que todavía están un poco en nebulosas, cosas que no sabemos cómo van a ser, no sabemos si los 144.000 son literales o no. ¿Es importante para nuestra salvación? Hay profecías que todavía no se han cumplido y que no sabemos exactamente cuándo comienza su cumplimiento. Hay muchas discusiones, sanas discusiones sobre este tema, pero tenemos que seguir investigando y descubrir verdades que nuestros pioneros tampoco supieron dilucidar, porque ellos tenían un tipo de mentalidad en la cual veían la venida de Jesús muy cercana en su tiempo. Los pioneros adventistas
habían pasado por el chasco de 1844, pero nunca jamás se les ocurrió que desde 1844 hasta el 2024 iban a pasar 180 años. Nunca, jamás pensaron que iban a pasar 180 años. Ellos creyeron que Jesús venía en su época, que ellos lo iban a ver. Por eso muchas declaraciones de los pioneros y de Elena de White hablan de que verían a Jesús, pero pasó el tiempo y empezaron a morir. José Bates, Jaime White, todos empezaron a ir al descanso. J.N. Andrews, muy joven murió Andrews. Y con gran dolor empezaron a entender que las cosas se iban a prolongar un poco más de tiempo. Elena de White dijo en su tiempo, 1880, la década de 1880, Jesús podría haber venido si la iglesia hubiera aceptado el mensaje que el Señor le dio en ese tiempo. Y ahora es el tiempo en el cual el Señor está levantando un nuevo mensaje. No es un nuevo mensaje en realidad, es un mensaje antiguo, no estamos descubriendo nada nuevo, sino que estamos restaurando una pared que estaba caída dentro del cristianismo. Y para eso el Señor nos ha enviado en este tiempo, para decirle al mundo que es necesario conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Mis hermanos, quiero compartirles una página, nada más, de este libro. Historia de la Redención. La primera página del primer capítulo. El primer capítulo se titula La caída de Lucifer. Y les voy a leer la primera página. ¿Y saben por qué? Porque yo le he pedido a muchos amigos trinitarios que me escriben y me dicen, Daniel, ¿qué te pasó que ahora sos antitrinitario? Y me mandan citas y cosas de Elena de White. Le digo, mirá, no quiero discutir con vos si no lees por lo menos el capítulo 1 de Patriarcas y Profetas o de Historia de la Redención. Yo sé que los tenés al libro. Te lo pido, te ruego que leas el capítulo 1. Te lo ruego. ¿Saben qué pasó, hermanos? Ninguno de ellos lo leyó. Me siguen enviando montones de citas de otros que le dicen, Cúcaro se nos fue del camino, se resbaló y se salió de la carretera. Decile esto, aquello, y me siguen mandando citas y yo les vuelvo a preguntar, ¿te acordás que te pedí que leas el capítulo 1 de Patriarcas y Profetas? ¿Lo leíste? Y nunca me responden. Nunca me dicen, mira, no tuve tiempo para leerlo porque se los vengo pidiendo desde hace meses. Hace meses tenés que tener tiempo para leer un capítulo de un libro. Entonces yo se los voy a leer a ustedes. Seguramente ustedes lo saben. Pero hay algunos que probablemente quieran ver este video y que no hayan leído Patriarcas y Profetas. Y no les voy a leer todo el capítulo, que es maravilloso. Les voy a leer el capítulo 1. De Historia de la Redención es igual al de Patriarcas y Profetas. Bastante igual. En el cielo, comienza diciendo, antes de la rebelión, Lucifer era un ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios. Está hablando de una época muy, muy anterior a la creación de este planeta, a la caída del hombre y a la caída de Lucifer. ¿Y cómo lo menciona Jesús? Con el mismo nombre que lo conocían los endemoniados que estaban en los Gadarenos. ¿Se acuerdan? Estaba los endemoniados y le dicen, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Ese era el nombre con el que lo conocían en el cielo. Capítulo 1 de Historia de la Redención. Capítulo 1 de Patriarcas y Profetas. Dice lo mismo. Lucifer era un ángel honrado y excelso cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios. Su semblante, así como el de los demás ángeles,
Era apacible y denotaba felicidad. Su frente alta y espaciosa indicaba su poderosa inteligencia. Su forma era perfecta, su porte noble y majestuoso. Una luz especial resplandecía sobre su rostro y brillaba a su alrededor con más fulgor y hermosura que en los demás ángeles. Sin embargo, Cristo, el amado Hijo de Dios, tenía la preeminencia sobre todas las huestes angélicas. Era uno con el Padre antes que los ángeles fueran creados. Lucifer tuvo envidia de él y gradualmente asumió la autoridad que le correspondía solo a Cristo. El gran creador convocó a las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo en presencia de todos los ángeles. Si era otro Dios, ¿por qué llamaría a todos los ángeles para conferirle honra especial a su Hijo? ¿Por qué le diría su Hijo si era uno igual a él? De acuerdo a la doctrina de la Trinidad, ¿no? Este estaba sentado en el trono con el Padre, o sea, el Hijo estaba sentado en el trono con el Padre, con la multitud celestial de santos ángeles reunida a su alrededor. Entonces el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a él, de modo que donde quiera estuviese su Hijo, estaría él mismo también. La palabra del Hijo debería obedecerse tan prontamente como la del Padre. Estoy leyendo Historia de la Redención, capítulo 1. La palabra del Hijo debería obedecerse tan prontamente como la del Padre. ¿Cómo se entiende esto dentro del contexto trinitario? ¿Cómo que la palabra del Hijo debería obedecerse prontamente como la del Padre? ¿No son los tres iguales? Es muy interesante todo esto. Había sido investido, o sea, Cristo, había sido investido de la autoridad de comandar las huestes angélicas. Debía obrar especialmente en unión con él en el proyecto de creación de la tierra y de todo ser viviente que habría de existir en ella. Ejecutaría su voluntad, no haría nada por sí mismo. La voluntad del Padre se cumpliría en él. No son tres. Es más, en todo el capítulo 1 no aparece mencionado ni una sola vez el Espíritu Santo. El que está al lado del Padre es el Hijo. El trono del Padre y el Hijo acompañando a su Padre. Y no aparece el Espíritu Santo. Todo el capítulo es maravilloso. No lo voy a leer ahora, pero si ustedes quieren seguirlo, capítulo 1, Patriarcas y Profetas, capítulo 1, Historia de la Redención, capítulo 30 del Conflicto de los Siglos también menciona lo mismo. Ahora, ¿cómo podemos negar que existe el Padre y el Hijo desde la eternidad si es tan evidente en la Biblia, en Juan capítulo 5, Juan capítulo 17, Juan capítulo 20, Juan capítulo 1. Leamos el libro de Juan, leamos las cartas de Juan. Juan fue el último de los discípulos que murió. Juan escribió, si hubiera existido la Trinidad, Juan tendría que revelarla, porque fue el último. Alberto, no. Capítulo 1 de Primeros Escritos, no. Capítulo 1 de Patriarcas y Profetas, Historia de la Redención. Bien, hermanos, la tarea, como ya les he dicho, la tarea es gigantesca. La tarea es muy grande y muy difícil. Satanás se ha encargado de oscurecer la mente de las personas. Hermanito, qué pena, buenas noches, se perdió el audio. Aquí se oye muy bien. Se escucha perfectamente, hermana. Quiero decirle, manténganse fieles,
Manténganse unidos, todos, uno al lado del otro, para formar esta imagen del Señor Jesús, que el Señor quiere que nosotros manifestemos ante el mundo. Dios mediante, a medida que el Señor vaya necesitando más obreros, Él los irá sumando en esta tarea. Cuando estuvimos en Perú, en Lima, éramos menos de los que somos ahora. Ahora en Colombia, en Medellín, van a ser más. Y vamos a seguir creciendo cada vez más, porque el tiempo está llegando. Y yo veo la obra del Espíritu del Señor trabajando en la mente, en el corazón de las personas y llamando obreros para laicos, mayormente. Laicos, lamentablemente, algunos no quieren dejar sus sueldos para comunicar este mensaje. No importa, está bien, lo haremos, porque el Señor está con nosotros. No importa quién esté en contra, no importa lo que otros digan. Si el Señor quiere que esta verdad sea predicada a todo el mundo en poco tiempo, así se hará. Súmate, únete para tomar tu lugar en la imagen que el Señor quiere que sea mostrada ante el mundo. Que Dios le... Amén.